Ya, ahí está. Entonces el ejemplo era algo así. Sí, ejemplo. Profe, ¿Sí? saltándome un poco como todo el desarrollo del ejemplo, pero me pasó que cuando estaba llegando a terminar de escribir la conjugada, el F asterisco de I, no ¿Sí? entendí por qué había una resta y eso como que me dejó un arrastre horrible para el resto del ejemplo. Ya, lo voy a hacer ahora y ahí me decís, o sea, cuéntame, digamos, en qué parte quizás viene la confusión, ¿ya? Igual lo voy a hacer, así que ahí vamos viendo. Ya, esa es la función, ¿cierto? La función se ve así. Voy a dibujarla en negro. Entonces, en los positivos se ve como una menos raíz cuadrada. En 0 vale 1. Y después en los negativos vale más infinito. ¿Ya? Pregunta entonces. F es convexa. Eso sí no lo voy a hacer acá, pero es algo que es fácil de verificar como básicamente poniéndose en caso. ¿Sí? Si X e Y son positivos o negativos, iguales a 0 y verificar la desigualdad. La otra es convencerse de que ese epígrafo que resulta ahí es un conjunto convexo, y eso me dice que F es convexa. Es propia. ¿Por qué es propia? Porque vale en algún punto un valor finito y nunca vale menos de infinito. Pero no es semicontinuo inferior. ¿Cierto? Y no es semicontinuo inferior porque la sucesión, no sé, 1 partido por n converge en valor a 0. Sin embargo, f en 0 es 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué es f estrella? Entonces, f estrella de i es, por definición, el supremo de x en r de x por y menos f de x. ¿Ya? Aquí, por definición, o sea, hay que ponerse en caso. Entonces, dado que la función está definida como por partes, voy a tener que ponerme en esos casos que en cada parte de la función. Los puntos donde f de x vale menos infinitos son, perdón, más infinitos son irrelevantes porque no participan en el supremo, ¿cierto? Acuérdense que yo siempre puedo restringir esto al dominio de f. Y el dominio de f es igual a los reales no negativos. Así que, y si me pongo los reales no negativos, tengo dos casos. El caso en que x igual 0 y cuando x mayor que 0. Entonces, eso me implica tener que ponerme en un máximo discreto, que si yo escojo x igual a 0, me queda x por y igual a 0 menos f de x, que es 1, ¿cierto? Y por otra parte aparece el caso en que x es mayor que 0. Y en ese caso lo que obtengo es, esto va a ser el supremo de x mayor que 0, de x por y menos raíz de x. ¿Están de acuerdo con eso? Está la parte donde había un poco de confusión que mencionaron antes. No puedo escuchar porque no caché que tenía el Zoom silenciado. Al final de la clase voy a retomar lo que hablamos. Bueno, si alguien en el chat puede responderlo bien también. Ya, entonces, y lo que voy a hacer ahora es concentrarme en este problema de optimización. ¿Ya? Y ver si es que eso es mayor o menor que 1. ¿Sí? Y por caso, ¿no? Entonces, nuevamente por caso. Porque el óptimo de ese problema, si ustedes se fijan, va a depender de qué es y. Por ejemplo, si y es mayor o igual a 0, los términos que están allá dentro de ese supremo, de este de acá quiero decir, van a ser mayor o iguales que 0. Y de hecho el supremo va a ser más infinito. Si y es menor que 0, ambos términos en esa suma se van a compensar y va a haber un punto óptimo, digamos, que va a ser no trivial. Entonces, si y es mayor o igual que 0,
el supremo de sobre x mayor que 0 de x por y más raíz de x es más infinito, ¿cierto? Y eso implica que el valor de ese problema de optimización que pusimos ahí es más infinito. Si y es menor que 0, derivo igual a 0, ¿ya? Porque bueno, estamos en el supremo sobre un conjunto abierto, así que las condiciones de optimalidad necesarias son derivada igual a 0. Condición de primer orden. Me dicen que con respecto a x, ¿cierto? Entonces, y más la derivada de raíz de x, que es 1 partido por 2 raíz de x, es igual a 0. Y eso sí, solo sí, x es igual a menos 1 partido por 2 y al cuadrado. Ahora sí, raíz de x es 1 partido menos 2y. Sí, solo sí. Eso. Y eso implica que el valor de este problema de maximización es igual a x por y, que me va a dar 1 partido por 4y, más raíz de x, que es 1 partido por 2y. Estoy mal. Algo que estoy haciendo mal. Que el raíz de x es negativo eso, ¿no? Es 1 partido en menos 2. Correcto, lo que estoy pensando es si eso lo está justificado. Porque y es menor que 0, toda la razón. O sea, esto que está aquí, sí, eso es importante. Esto que está aquí es mayor que 0, porque y es menor que 0. Claro, pero cuando... efectivamente, entonces tengo aquí 1 partido por 4y cuadrado. Y ahora sí, al tomar raíz de x me tengo que quedar con ese valor. Es menos 1 partido por 2y. Y esto me da menos 1 partido por 4y. ¿Ya? Entonces, la conclusión es que f estrella de y, bueno, va a ser ese máximo discreto que tenemos acá arriba, ¿cierto? Pero ese máximo nunca toma el valor menos 1. ¿Sí? Porque a ver, cuando y es mayor o igual que 0, dijimos que vale más infinito. Y cuando y vale menor que 0, alcanza este valor menos 1 partido por 4y. Claro, y este número, el menos 1 partido por 4y, es mayor que 0. Por lo tanto, nunca el máximo discreto que tenemos acá se va a alcanzar en ese término. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Entonces, quizás este es un buen momento para parar y... ¿Cómo? Ahí se me pudo despejar la duda, era porque y era negativo y ahí me calzaba todo. Claro, es que dice menos 1 partido por 4i, que uno pensaría que es un número negativo, pero en este caso es positivo. Entonces, claro, el máximo. Y de hecho, este es un punto interesante en el sentido de que este menos 1 que estamos viendo aquí surge justamente por el 1 que yo le metí a la función ahí en ese valor con x igual a 0, ¿cierto? Y si se fijan, en efecto del cálculo de la conjugada, al final este término del menos 1 nunca se usa, nunca es un valor activo, ¿no? Y eso implica que en cierta forma como que la conjugada de esta f y la conjugada de f donde quizás yo podría reemplazar este valor 1 con 0 son la misma. ¿Sí?
Y eso nos debería ya dar indicio de que de alguna forma cuando yo empiezo a conjugar la función, como que regularizo de manera semicontinua inferior. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Veamos, de hecho, eso precisamente. Lo que le había prometido la clase anterior era que la doble conjugada de f debería tener ese comportamiento. Debería ser como la versión gamma 0 de esta f que definimos acá. ¿Cierto? Profe, perdón, entonces como que la conjugada de f se come como a esa Sí, discontinuidad. como que ignora al final esa definición de que x en 0 es 1. ¿Ya? Y entonces no pasa que la conjugada de la conjugada sea de vuelta la misma función. No la va a hacer en este caso, pero ojo, que en este caso f no pertenece a gamma 0. Ah, ya. Por eso no hay una contradicción. ¿Ya? Es convexa, es propia, pero no es semicontinua inferior. Ya, finalmente, la doble conjugada de fx es la conjugada de f estrella. Entonces el supremo de x por y menos f estrella de y. Y f estrella de y va a ser igual al supremo sobre y menor que 0 de esa función menos 1 partido por 4y. Perdón. X por y menos esa menos, me va a dar más 1 partido por 4y. Entonces, ojo aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, nuevamente por casos? ¿Qué pasa si es que si x es menor que 0? Bueno, si x es menor que 0, tenemos aquí un término positivo y aquí otro término positivo, ¿cierto? Por lo tanto, ese supremo yo lo puedo hacer tender a más infinito tomando x, o sea, perdón, y tendiendo a menos infinito. Profe, no caché, ¿por qué lo transformó en el supremo de i menor que 0? ¿Porque en el otro valor se hacía menos infinito? ¿Algo así? No, porque aquí, cuando i es mayor o igual que 0, la f estrella es más infinito. Y acuérdense que nosotros para calcular la conjugada siempre podemos restringirla a su dominio. Y en este caso, i menor que 0 es el dominio de f estrella. Porque no puede tomar valores infinitos. No, porque la Eso. conjugada, o sea, cuando tú tomas aquí adentro, cuando esa f estrella vale más infinito, al tomarle el menos, te da menos infinito. Y eso nunca participa en el supremo. ¿No? Eso es como... Ya, sí, pues, es que esa era mi pregunta del principio. Entonces fue por eso. Sí, sí. Ya. Ya. Entonces dijimos en este caso f doble estrella vale más infinito. ¿Cierto? Porque puedo tomar y tendiendo a menos infinito. Si x es mayor o igual que 0, bueno, ahí vamos a tener aquí un término que es mayor o igual que 0 y otro término que es aquí menor que 0. Y la idea es que aquí las condiciones de optimalidad sí me deberían servir. ¿Okay? Quizás hasta el caso límite con x igual a 0, pero lo vamos a tratar de encapsular en esto de todas maneras. Entonces, condición de optimalidad. Me dicen que x menos 1 partido por 4y cuadrado es igual a 0. Y esto es sí solo sí. Bueno, digamos, y cuadrado es igual a 1 partido por 4x. Y eso es sí solo sí. Y es igual a 1 partido por 2 raíz de x. ¿Cierto? En valor absoluto, aquí, porque y es negativo. O sea, perdón, quiero decir... o sea, aquí, en esta ecuación tenemos dos raíces, ¿cierto? Pero como y es menor que 0, tenemos que tomar la raíz negativa. Por lo tanto, f estrella de x, f doble estrella de x, es igual a ese supremo, que me da x por y, me va a dar menos 1 partido por... Perdón.
vamos a dar menos raíz de x partido por 2 más 1 partido por 4i, y 1 partido por 4i es... Voy a borrar eso. También va a ser, ahí sí, menos 1 partido por 4 por 2 raíz de x. Así que me queda 2, me queda menos raíz de x. Entonces, finalmente, f doble estrella era lo que habíamos prometido. Es más infinito si x es menor que 0, y va a ser menos raíz de x si es que x es mayor o igual que 0. Esta función sí pertenece a gamma 0 de R. ¿Ya? Y es distinta, y además f doble estrella es distinta de f. Pero bueno, la idea en el fondo, lo que quería transmitir con este ejemplo, es que de alguna manera esa doble conjugada de f es esa función que trabajamos en la demostración de la clase pasada, que era como el supremo de todas las minorantes afines de la función. Entonces, la función f doble estrella se construye mirando todas las funciones afines que pasan por debajo de f. Chuta, ahí me equivoqué. Así. Y la idea es que, por ejemplo, cuando yo trato de construir ese supremo, nunca voy a poder encontrar una soportante exacta en x igual a 0, ¿cierto? Porque la función menos raíz cuadrada tiene pendiente que tiende a más infinito. O sea, perdón, a menos infinito. Sin embargo, el supremo igual va a regularizar ese comportamiento y va a hacer que el valor de f en 0, o de f doble estrella en 0, sea igual a 0. ¿Ok? ¿Hay preguntas? No entendí muy bien ese análisis. Este dibujo está... A ver, déjame tratar de hacerlo mejor. Ya, ahí está menos raíz de x, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan, en la demostración anterior nosotros decíamos si f está en gamma 0, f coincide con el supremo de sus minorantes lineales afines. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que lo que resulta ser también, que se deduce claro, que se extrae de ese resultado, pero no lo vamos a anunciar, es que f doble estrella es esa función h, es el supremo de las minorantes afines. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso particular, las minorantes afines de la función pasan así, pero dado que la pendiente de esta función menos raíz de x tiende a menos infinito cuando x tiende a 0, tú nunca vas a encontrar una minorante exacta en 0. Porque eso implicaría tener una recta, o sea, claro, en ese caso una recta vertical. Claro. Pero una Pasa recta por el... vertical, no una función lineal. Ya. Pero el supremo sí lo va a hacer, po. El supremo, o sea, el supremo va a hacer de todas maneras que todas estas minorantes que se construyen de manera aproximándose a más infinito van a hacer que igual f doble estrella en 0 sea igual a 0. Ya. ¿Sí? Ya. Esto es meramente por completitud, pero no es algo demasiado importante. Definimos... Entonces, hay aquellas funciones que f doble estrella es igual a f, lo que vamos a ver, o sea, no lo vamos a ver, pero lo voy a dejar enunciado, es que son básicamente todas las funciones en gamma 0 más dos casos patológicos, que son aquella función que vale idénticamente más infinito y la función que vale idénticamente menos infinito. Y en este caso les llamamos omega barra superior y omega barra inferior. ¿Okay? Entonces,
fondo, nosotros cuando, o sea, la clase anterior, lo que hicimos fue probar esta implicancia con f perteneciente a gamma 0. Ahora, para completar esa implicancia nos falta verificar los casos omega igual más infinito, que ese es fácil verificar que su conjugada es igual a eso. Y después, esto es por el cálculo simplemente del supremo, y el supremo, o sea, en el fondo aquí tenemos un supremo de x de i, x menos f de x, pero esta f de x vale siempre más infinito, entonces tiene aquí siempre menos infinito. Y este es un supremo de x en el espacio. Entonces, como siempre hay un menos infinito, la conjugada de esa función que vale idénticamente más infinito es idénticamente menos infinito, y análogamente la conjugada de la función que vale idénticamente menos infinito es igual a la función que vale idénticamente más infinito. ¿Ya? Pero eso no, o sea, no me voy a concentrar en este resultado, de hecho. Así que si quieren pueden tratar de demostrarlo. Se los voy a dejar propuesto. La otra implicancia es menos obvia, digamos, de que si una función es igual a su doble conjugada, entonces tiene que tener esta forma. Ejercicio. O propuesto. Profe, como había dicho, lo que habíamos demostrado era lo de abajo. Es lo que habíamos demostrado en la clase anterior, es esta implicancia, pero con f en gamma 0. Ya. Y lo que digo es que extender esa implicancia a estas dos funciones, es directo. Así que básicamente esa implicancia está hecha. La otra es la que es menos obvia. Ya. Entonces, la idea ahora es la siguiente. Entonces, primero recordamos la desigualdad de Fenchel. Que nos dice que f de x más f estrella de y es siempre mayor o igual que y, x. Ya, y acuérdense que los x representan vectores en E y los y representan funcionales lineales, ¿cierto? Y la pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando hay igualdad? ¿Ya? O sea, ¿qué pasa cuando aquí hay igualdad? Quiero decir. Vamos viendo, ¿ok? Yo había mencionado anteriormente que cuando esta igualdad se alcanza hay consecuencias, pero vamos viéndolo algebraicamente qué implica esa igualdad. Entonces, en primer lugar, acuérdense que f y f estrella son funciones en los reales extendidos. Sin embargo, si uno tiene igualdad acá, eso necesariamente va a implicar que los tres términos que aparecen en esta suma son números reales. ¿Ok? Y eso es como ponerse en caso, digamos, porque, a ver, la única forma en que yo tenga un número A y un número E, o sea, y un número B real, o sea, en los reales extendidos que suman un número real, es que tanto A como B sean números reales, ¿cierto? Porque más infinito no me puede dar un número real, y más infinito más menos infinito habíamos dicho que es más infinito, así que tampoco resulta. Entonces, en primer lugar, f de x y f estrella de y tienen que ser números reales. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con esa afirmación?
Y eso implica que chuta, X pertenece al dominio de F. Pero eso es porque el producto interno no puede ser infinito. Correcto. Sí, esto que está aquí es un número real. Ya. Entonces tenemos en particular que tanto X como Y pertenecen al dominio respectivo de F y de F conjugada. Además, este F estrella de I, que habíamos, por definición se escribe como un supremo, en realidad ahora es un máximo, porque se alcanza. ¿Cierto? Sí, o sea, en particular se alcanza. Acuérdense que la desigualdad de Fenchel surge de que esto es un supremo. Entonces uno siempre dice, este F estrella es mayor o igual. Entonces el decir que tenemos igualdad ahí arriba significa que ese supremo justamente se alcanza. Y se alcanza para el X que tenemos. Se alcanza para X. De hecho, quizás para no enredar el X con una variable, digamos, muda, dejémosla aquí como 0. Se deduce que, vamos a ver, la función L, que se escribe como esa función L es una minorante de F. Eso viene del hecho de que bueno, básicamente de aquí, de esto. Porque estamos diciendo, se entiende, ¿no? Quizás, no sé si quiero recargar de escritura todo esto. Cuando, como decimos, F estrella de I es el supremo de I, Z menos F de Z, de ese supremo yo puedo decir, bueno, entonces F estrella de I es mayor o igual que I, Z menos F Z para todo Z. Despejando el Z, el F de Z al lado izquierdo, nos va a quedar que F de Z es mayor o igual que I, Z menos F estrella de I. ¿Cierto? Y eso implica, eso es la definición de una minorante de la función F. ¿Escribo eso o estamos bien con lo que dije? Sí, quizás mejor. Escribo ya. Pero, yo lo entendí, pero ¿eso de que es minorante siempre o solo en el caso de igualdad? Siempre. Lo que pasa es que el segundo punto es el que es no trivial. Quizás voy a escribir eso. La segunda consecuencia no, siempre es minorante. Eso tenéis razón. El punto Ya, es que además L de X entonces, por una parte esto es minorante, afín, y por otra parte es exacta. En el sentido que llega a tocar el grafo de la función. ¿Sí? Y lo voy a dibujar en un momento, pero primero quiero clarificar el punto este que me pidieron clarificar. Entonces la estrella, estrella es por lo siguiente, porque F estrella de Y es el supremo y esto es mayor o igual obviamente que I, Z menos F de Z para todo Z n. Entonces despejando
Si se fijan, aquí no usé ninguna igualdad, estoy ocupando solamente el hecho de la definición de la conjugada. Bueno, y eso es exactamente la definición de que la función L que definimos allá arriba sea una minorante de F. ¿Sí? Eso. Así que ya, pero además de eso, o sea, como les digo, esta parte que acabamos de esbozar acá siempre se cumple, independiente de que la igualdad se alcance o no. Lo interesante de la igualdad es que nos da ese hecho de que la minorante llega a tocar el grafo de la función, ¿cierto? L de x es igual a f de x. Entonces, si uno hace un dibujo, se ve algo así. Digamos que esta es mi función f. Eso es f. Y f estrella, digamos... Ya, entonces, y es el vector asociado, como que... Esa es la función i, punto, ¿cierto? O sea, trasladada, ¿cierto? Aquí hay un desplazamiento y ese desplazamiento dijimos que era igual a menos f estrella de i. Y en ese caso tenemos igualdad en la desigualdad de Fenchel. O sea, esta L aquí y esto que está aquí es X. Entonces, tenemos X, tenemos f de X y tenemos f estrella de Y. Y lo que estamos diciendo es que cuando hay igualdad en la desigualdad de Fenchel, lo que ocurre es que el funcional lineal L de Z, I, Z, menos f estrella de Y, ese siempre es un minorante, siempre pasa por debajo, pero el hecho de que L de X sea igual a X, me dice que estos dos grafos se tocan, ¿cierto? El grafo de la función roja con el grafo de f. Y esta es como un análogo de la condición de tangencial del gradiente de una función suave, ¿cierto? Diferenciable. Entonces, lo que vamos a pensar es que en el fondo, o sea, la idea es que este y representa una especie de gradiente de la función f. ¿Ya? En resumen, tenemos los tres siguientes hechos que se deducen como consecuencia. Dijimos, X pertenece al dominio de F, Y pertenece al dominio de F estrella. 2, dijimos que esta función es una minorante de F. Y 3, dijimos que L de X igual a F de X. ¿Sí? De hecho, voy a mejor mover eso y dejarlo aquí al lado, para dejarlo más ordenado. Aquí. Ya, eso. Bueno, finalmente, y pensando en eso con el análogo con la diferenciabilidad, entonces supongamos ahora, solo por intuición, ¿qué pasa si además f es diferenciable en x? ¿Ya? Bueno, recordemos que f estrella de y es igual a un máximo de i, z menos f de z, z en el espacio. Miremos las condiciones de optimalidad de ese problema. Ya que la función va a ser diferenciable en x, quizás tenemos suerte y esto nos entrega información. Entonces, las condiciones de optimalidad de este problema
me dicen que y menos el gradiente f de x es igual a 0. O sea, que y es el gradiente de f en x. ¿Cierto? Piensen quizás no solamente que f es diferencial en x, pero que es diferencial en todas partes. Entonces uno puede ocupar las condiciones necesarias de optimalidad. Ya, y eso esa es la relación, finalmente, a lo que quería llegar era esto. Que hay igualdad en la desigualdad de Fenchel, acá, puede interpretarse, al menos en el caso cuando f es diferenciable, como que y corresponde exactamente al gradiente de f en x. ¿Ya? Pero dado que nos interesa tratar con funciones que no son necesariamente diferenciables, vamos a dar como definición el subgradiente como aquel objeto que satisface esa igualdad en la desigualdad de Fenchel. ¿Okay? Entonces, decimos sea f, real extendido. Se dice que y en E es subgradiente de f en x. Sí, sí. L de z. No, estoy mal, ¿qué estoy diciendo? Ya, esa es la definición. Entonces, un subgradiente se define como un vector y tal que esa función que escribimos ahí sea una minorante afín exacta de x. Fíjense en lo siguiente, hay algo raro con respecto a lo que estuvimos haciendo antes, pero esta forma que lo escribí acá quizás es mucho más geométricamente intuitiva. ¿Okay? La función L que yo estaba usando acá arriba era así, ¿cierto? Como i punto menos f estrella de i. Ahora, esa función y esta función que yo estoy escribiendo acá abajo tienen la misma pendiente, tienen el mismo vector lineal i, z, ¿cierto? Entonces, moralmente, digo, todos los términos constantes asociados a estas cosas deberían coincidir. Por lo tanto, f de x más o menos. ¿No? ¿Se entiende? Interrúmpame si no se entendió. Acá arriba, en el 2, aquí, yo escribí L de una cierta forma, ¿verdad? Pero aquí abajo lo escribí de otra forma y estoy como omitiendo la dependencia de f estrella. Pero si ustedes dicen, bueno, o sea, si yo les digo estas dos cosas corresponden a la misma función, bueno, veámoslo. De partida el término i, z, que es el término como realmente funcional, la dependencia de z, es la misma. Por lo tanto, los términos constantes, lo que tengo que hacer es igualar los términos constantes de ambas funciones para establecer que son iguales, ¿cierto? Y en esta... ¿Perdón? No, sí, es que no había entendido bien. Entonces, el término constante asociado a la L de abajo es f de x menos i, x, ¿cierto? Y el término constante de la función de ahí arriba, donde está el 2, es
menos f estrella de i. Bueno, ¿qué me dice eso entonces? Me dice que f de x más f estrella de i es igual a i, x. Que es exactamente de donde partió toda esta discusión. Así que estas dos formas de escribirlo son equivalentes. ¿Ya? Lo que sí me gustaría ahora mencionar es que esta función, como la escribí aquí abajo, es quizás geométricamente mucho más intuitiva, porque si ustedes se fijan, claramente por construcción, L de x es igual a f de x. Profe, no entendí muy bien cómo la equivalencia porque partió como del hecho de que ya la estaba definiendo y después igual o terminó, no debería ser como igual, o sea, como Aquí al revés. no estoy haciendo una demostración, estoy simplemente tratando de ilustrar que estas dos cosas son la misma. Como no, esto no es una demostración, ¿ok? Eso es lo que... Pero, Mm, a ver, pero es que hay otro punto que quiero hacer en realidad, que es el siguiente. Esa función L de z, la que está escrita aquí abajo, que es f de x más y, z menos x, ¿cuál es el valor de L de x? Bueno, para tomar el valor de L de x tengo que hacer z igual a x, ¿cierto? Y z igual a x va a hacer que el término claro. del lado derecho se cancele. ¿Sí? O sea, esta función por construcción es tal que L de x es igual a f de x. Sí, de acuerdo. La parte no trivial de verificar de esta función que escribimos aquí es que esta función es una minorante, que pasa por debajo de f. ¿Ya? En cambio, allá arriba, lo que estábamos haciendo en este análisis de aquí fue partir de decir, de hecho aquí está escrito, cuando yo construyo funciones L de esta forma, como i, punto menos f estrella de i, esas son siempre minorantes de f. Y como que la parte no trivial de verificar es que esa función lineal es exacta. Ya. Entonces, de alguna manera, estas dos formas de escribir la condición de ser un subgradiente son como complementarias, ¿sí? Una es simple, o sea, una es que la conjugada me permite fácilmente construir minorantes de la función, pero lo difícil es verificar la exactitud. En cambio, esta definición que tengo aquí abajo es claramente una que siempre tiene la exactitud, lo que no necesariamente se cumple es la condición de ser minorante. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más tenía una pregunta? Pues esto, ya, lo voy a ver después. Ok, entonces, eso. Ya, y voy a establecer esa equivalencia que dije recién, porque puede ser útil escribir subgradientes de una manera o de la otra, dependiendo del ejemplo particular que esté trabajando. Esa es la definición del subdiferencial. Y como mencioné antes, se cumple lo siguiente, que un y está en el subdiferencial. O sea, decir estar en el subdiferencial es lo mismo decir que ser un subgradiente. ¿Okay? Sí, solo sí. F de x más y, z menos x. Acuérdense que esta función es siempre exacta, esta lineal, pero lo que es no trivial de verificar es que es minorante, ¿cierto? Alternativamente, uno puede pensar que la desigualdad de Fenchel se alcanza con igualdad. ¿Ya? Ambas formas de describir un subdiferencial son equivalentes. O sea, de describir un subgradiente.
Eso, ahora sí. ¿Hay preguntas al respecto? Voy a dejarle un ejercicio y la próxima clase podemos revisarlo. Me pueden hacer preguntas al respecto. Verificar que ¿ya? Al final el meollo del asunto es esta equivalencia, ¿cierto? Lo que yo traté de hacer aquí en este análisis que puse al principio como motivación fue probar esa implicancia. ¿Ya? Y lo que les propongo es verificar que se cumple la otra. ¿Ya? Y me gustaría que lo pensaran y la próxima clase podemos discutir al respecto de esta equivalencia. ¿Ya? Para continuar, me gustaría hacer alguna observación en relación a subgradientes, subdiferenciales, etc. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Ya no. Ok, gracias. Entonces, es posible, obviamente, encontrar puntos donde no hay subgradiente. Un ejemplo sencillo es que si f de x es igual a más infinito, no la función, sino que f evaluado en x es más infinito. Por ejemplo, lo que habíamos trabajado aquí antes, esta función, la menos raíz cuadrada extendida por más infinito. Esta función en esta zona, en la parte de R menos, no tiene subgradiente, ¿cierto? No tiene ninguna minorante que sea exacta, porque para ser exacta tendría que valer más infinito, y ninguna función lineal puede valer más infinito. ¿Ya? O sea, si uno trata, por ejemplo, de verificar la condición, voy a estar en esta situación. Sin embargo, esto que tengo aquí es más infinito, esto que está aquí pertenece a R, y no hay ninguna manera de verificar eso. Eso fue lo que dijimos al principio de esta discusión. Pero, además, existen casos fx pertenece a R y el subdiferencial de f en x es igual a vacío. ¿Ya? ¿Qué ejemplo? El ejemplo que hemos visto una y otra vez. Entonces, f de x es igual a más infinito si x es menor que 0 y menos raíz de x si x es mayor o igual que 0. El subdiferencial de f en 0, x igual a 0 pertenece al dominio de f, ¿cierto? Porque f vale un valor finito, vale 0 de hecho. Sin embargo, y pertenece al subdiferencial de f en 0, si solo si f de 0 más f estrella de i es igual a 0, porque eso es 0 por i, ¿cierto?
Y además necesitamos que Y pertenezca al dominio de F estrella. Claro, y eso no implica... acuérdense que calculamos F estrella de I anteriormente. F estrella en este ejemplo era... F estrella de I era menos 1 partido por 4i. No sé. Lo que necesito es que 0 menos 1 partido por 4i sea igual a 0, y el dominio de esta función eran los reales negativos, ¿no? Y eso es imposible. Por lo tanto, ¿ya? Y eso nuevamente, o sea, geométricamente también debería ser claro, ¿no? Cuando tengo una función que toma un valor aquí, o sea, que tiene una pendiente infinita, nunca voy a poder encontrar una soportante o una minorante afín exacta. Porque, como el mismo dibujo que hacía antes, uno puede tratar de ir acercándose, pero nunca realmente alcanzar ese... Nunca voy a alcanzar de manera exacta que el f de 0 sea igual a 0, o que f de 0 sea igual a L de 0. ¿Ya? Ya. Otra cosa que puede ocurrir, además, o sea, puede que el subdiferencial sea vacío, también puede ser que el subdiferencial no sea un singleton. ¿Ya? Acuérdense que la intuición, habíamos dicho, era que el subdiferencial es como, o el subgradiente es un análogo de la derivada. Sin embargo, las funciones tienen una única derivada, ¿cierto? Tienen una única tangente. Sin embargo, en el caso no diferenciable, una función convexa puede tener múltiples subgradientes. Por ejemplo, si uno toma la función f de x igual al valor absoluto de x, entonces, ¿cuál es el subdiferencial de f en 0? Si yo tengo una función así. Bueno, el subdiferencial en 0 van a ser todas las funciones lineales. En este caso, la constante f de 0 es 0. Entonces, aquí tengo L de punto igual a 0 más I por punto, ¿cierto? O sea, de hecho, no voy a ocupar puntos porque se ve muy enredado, pero L de Z es igual, o es L de X, ¿no? L de X es igual a una constante por X. Y la pregunta es, ¿qué Y me permiten hacer eso? Bueno, ustedes se fijan como la función valor absoluto, cualquier Y que yo ponga en valor absoluto menor o igual a 1 va a funcionar, va a pasar por debajo del grafo de f. Pero si Y llega a ser mayor que 1 o menor que menos 1, entonces va a fallar. Entonces, esto va a ser igual al intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Eso. ¿Hay preguntas? Profe, siempre que tengo dos elementos en el subgradiente, toda la combinación como convexa de esos dos elementos está en el subgradiente. Sí, vamos a verlo en unos minutos más. Voy a ver un teorema y después vamos a ver ese resultado. El primer teorema, que creo que, o sea, me gusta verlo en este momento porque quizá ustedes no, quizá algunos de ustedes todavía no ven mucho valor en esta generalización de la derivada, pero voy a tratar de demostrarles que sí tiene utilidad y de hecho simplifica muchas cosas que conocemos. Entonces nosotros tenemos las condiciones de optimalidad, ¿cierto? Que dicen que si un cierto vector es una solución del problema de minimización de f,
¿cierto? Uno dice gradiente igual a 0, pero eso obliga a tener diferenciabilidad, ¿cierto? Entonces, pero en el caso no diferenciable, yo tengo un sí solo sí, mínimos globales del problema de minimización de f son equivalentes a que 0 pertenezca al subdiferencial de f en x. ¿Ya? Y la demostración de este resultado es directa, es súper fácil. Entonces, por definición, 0 pertenece al subdiferencial de f en x estrella, sí, solo sí, y aquí podemos ocupar cualquiera de las dos condiciones que teníamos, ¿cierto? Teníamos estas dos que están aquí. Dado que yo quiero estudiar como comparaciones de f con f en otros puntos, parece ser más conveniente usar esta de arriba, ¿cierto? O sea, yo quiero comparar f de x con f de z con cualquier z. Así que voy a usar esa definición de subgradiente. F de x estrella más el subgradiente, que en este caso estamos diciendo que es 0, es menor o igual que f de y. Para todo y en e. O pongámosle para todo z para no confundirlo con el otro. ¿Cierto? Bueno, dado que aquí hay un 0, esto me dice que f de x estrella es menor o igual que f de z para todo z perteneciente a e. Y esto quiere decir que x es el minimizador. Y eso termina la demostración. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Como ven, o sea, ocupando este formalismo de las minorantes, es mucho más fácil probar este resultado, por ejemplo. Proposición. Entonces, ahora voy a responder la pregunta que hicieron con respecto a la convexidad del subdiferencial. Ya. Entonces, aquí estamos respondiendo varias preguntas naturales que surgen con respecto al subdiferencial. Para cualquier función convexa y propia, el subdiferencial en cualquier punto siempre es un conjunto convexo y cerrado. Si además la función resulta ser finita y continua en un punto, además vamos a tener que ese conjunto es no vacío. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, ya. Primero, veamos que el subdiferencial es convexo y cerrado. Para esto ocupamos la definición. Entonces, el subdiferencial de f en x es igual al conjunto de aquellos y en el espacio. Nuevamente, hay varias formas que uno... A ver, déjame pensar un segundo.
Sí, no podría hacerlo así. Ya, no importa. Voy a... entonces, la otra forma alternativa, ¿cierto?, de caracterizar un subgradiente es que se alcance igualdad en la desigualdad de Fenchel. ¿Cierto? Eso. Ahora, acuérdense que la desigualdad de Fenchel siempre se cumple en este sentido, ¿cierto? Esa es la desigualdad. Entonces, decir esto es equivalente a decir que f de x más f estrella de y sea menor o igual que y, x. Esa es la desigualdad no trivial, es como la en Fenchel. ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, si me creen eso, estamos listos, porque la convexidad de I va a surgir inmediatamente. Si yo despejo, yo puedo decir f estrella de I menos I, x, menor o igual que f de x. Entonces, si ustedes se fijan, si yo pienso esto como una función convexa, g de I, y fíjense que G pertenece a gamma 0, ¿verdad? Porque f estrella es convexa, semicontinua inferior y propia, y la lineal no afecta en nada de esas tres propiedades. Esto corresponde al conjunto de subnivel de la función g en el nivel f de x. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Puedes repetir? Lo que estoy diciendo es que para una cierta función g, que es la que acabo de escribir ahí, esa f estrella de i menos i, x como una función de y, ese conjunto que tenemos escrito es exactamente el conjunto de subnivel de esa función g para este nivel. Ah, claro, sí. ¿Cierto? Ya. Entonces, esto, como consecuencia de que G está en gamma 0, vamos a tener que esto es... chuta. Los conjuntos de subnivel de las funciones convexas son convexos, cerrado porque la función es semicontinua inferior, ¿cierto? Convexo cerrado. Y eso era lo que queríamos probar. Ya. La segunda parte, necesito verificar que si la función es finita y continua en un punto, entonces el subdiferencial va a ser no vacío. ¿Sí? F no tiene que ser semicontinuo inferior. F estrella es semicontinuo inferior. F no importa, porque el f de x está fijo, es un número nomás. De Ya. hecho, piensa que ese f de x podría ser más infinito, por ejemplo. ¿Ya? Pero no importa, digamos. Perdón, y aquí... me equivoqué, despejé mal. Esto es menos f de x. ¿Cierto? Entonces aquí queda menos f de x. Profe, y entonces ese sub menos f de x son los conjuntos de nivel con la constante menos f de x para la función g. ¿Sí? Y por las cosas que habíamos visto antes, eso es convexo cerrado porque g Claro. es. Claro. Ya. Voy a dejarlo escrito aquí, ya que G pertenece a gamma 0 de E. G pertenece a gamma 0 de E porque F estrella pertenece a gamma 0 de E. Y eso es independiente de F. Acuérdense que la conjugada de cualquier cosa es una función en gamma 0. Ya, eso es lo que queremos demostrar. Lo primero que vamos a hacer, entonces, afirmación. F finita y continua en X implica
que el interior del dominio de F es no vacío. ¿Ya? O sea, si Usted está lo... viendo los apuntes, usted también, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Usted está viendo los apuntes en este momento? Sí, estoy ¿También? usando los puntos. Para que corrija el menos f de x cuando despejo la g arriba. Sí, lo tengo que corregir en el apunte. Gracias. Sí. Ya digamos que esto es F. Chuta. Esto es F. Y dijimos, tenemos un punto X en el cual F es finita y continua. O sea, F de X es un número real. Y ocupando la condición de continuidad, lo que me puedo asegurar es que va a existir una cierta vecindad en torno a X, donde F de X va a ser menor estricto que F de X más 1. ¿Sí? Por continuidad. ¿Ya? Bueno, mi objetivo es probar que el interior del dominio F es no vacío, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es tratar de construir una vecindad por acá. No una vecindad, sino un abierto. Ya. Por continuidad de F en X existe delta mayor que 0, tal que F de Z es menor estricto que F de X más 1 para todo Z perteneciente a la bola centrada en X de radio delta. Entonces ahí me construí la vecindad, ¿cierto? Esa es la vecindad delta. Estamos claros, ¿cierto? Por continuidad yo puedo, si tengo que F toma un cierto valor, va a haber una vecindad donde ese valor no supera un umbral, en este caso le puse Fx más 1. Ese umbral es completamente arbitrario. Y ahora puedo construir una vecindad, porque lo que puedo hacer es considerar la vecindad bola de X delta cruz F de X más 1, más infinito. Dado que por la condición anterior, esta vecindad, este abierto, está contenido en el epígrafo de F. ¿Cierto? Entonces lo que hice fue tomé esta vecindad y eso estoy afirmando que está contenido en el epígrafo de F. Eso es porque para todo elemento que yo tome, cualquier R que yo tome acá, en este conjunto, R mayor que F de X más 1, y cualquier elemento Z que tome acá, F de Z es menor estricto que o sea, F de X más 1 y F de X más 1 es menor o igual que R. Por lo tanto, separa esta en el epígrafo. ¿Ya? Ya, pues con eso verificamos la afirmación. Como tenemos este abierto que es no vacío, tenemos eso. ¿Ya? ¿Hay preguntas al respecto? ¿No? Eso viene de la definición de interior, ¿o no? Que existe un abierto. O que Existe un abierto que contiene, claro. Esto que está aquí es un abierto no vacío en E cruz R. Acuérdense que la base de vecindades de un espacio de producto se puede construir como producto de abierto. Ya. Una vez con eso ya está, o sea, igual hay que seguir trabajando, pero la idea va a ser la siguiente. Voy a tomar este par X, F de X, ¿cierto? Ese que está aquí. Y voy a separarlo del interior del epígrafo de F, que es un conjunto convexo no vacío. Por el teorema de separación los puedo separar.
Y dado que el par x, fx está en la frontera de x, el hiperplano separador que me va a resultar debería ser una especie de hiperplano no tangente, pero exacto, ¿cierto? Debería ser un hiperplano de soporte. Y ese me va a dar el subdiferencial. O sea, me va a dar un elemento en el subdiferencial. ¿Ya? Si estamos de acuerdo con esa agenda, voy a continuar con esos pasos. X, f de x del interior del epígrafo de f. Acuérdense que el epígrafo de f es un convexo y que el interior de un conjunto convexo es convexo también. Ya. Y que x, f de x, eso sí que se los dejo propuesto, x, f de x no puede pertenecer al interior del epígrafo, ¿cierto? Porque tengo elementos en la vecindad que están fuera del epígrafo, de hecho. Si yo tomo pares x, r, con r tendiendo hacia f de x, esos pares tendiendo por abajo, ¿cierto? R, digamos, f de x menos 1 partido por n, esos elementos no están en el epígrafo, por lo tanto, el epígrafo no tiene, no puede estar contenido en ninguna vecindad que esté contenida en el epígrafo. Ya, pero eso, entonces podemos separar x, f de x del interior del epígrafo. Y ahora vamos a usar lo de siempre, ¿cierto? El teorema de separación nos dice que existe y, s en E cruz R menos el par 0, 0 y alfa en R, tales que y, x más s por f de x es menor o igual que alfa, y alfa es menor estricto que y, z más s por r. Y esto va a ser para todo z, s en el interior del epígrafo de f. ¿Sí? Ya. Al igual que lo hicimos en una demostración anterior, es más o menos fácil ver que hay casos que se van a descartar, ¿cierto? Casos. Acuérdense que esto que está escrito aquí es el producto interno en el espacio producto. ¿Ya? Y por eso el teorema de separación se ve así en este caso. Si S es menor que 0, lo que yo puedo hacer acá va a ser, fíjense, este R es como no acotado por arriba, ¿cierto? Yo puedo tomar R tendiendo a más infinito, y si tuviera aquí un S que es menor que 0, eso va a resultar en una contradicción, ¿cierto? Ya que aquí tengo una cota inferior. Entonces, si S es menor que 0, tomando R que tienda a más infinito, obtenemos contradicción. Profe, Uh-huh. ¿el R en qué parte del teorema, el R lo da el teorema de separación? No. Ah, perdón, me equivoqué. Ese S que está aquí es un R. Ah, ya. Sí. Es Z, R. Ahí sí. Son elementos en el interior del epígrafo. Entonces, como ya tenemos ese abierto que construimos anteriormente, sabemos que podemos tomar R tendiendo a más infinito. Aquí, por ejemplo, estoy pensando en el par X, R, con R tendiendo a más infinito. ¿Sí? Si S es igual a 0, vamos a tener una contradicción parecida. El caso S igual a 0, acuérdense que es el hiperplano vertical. Y X verificamos que tiene como una vecindad arriba. Este dibujo que está aquí en rojo debería ser una contradicción con el hecho de tener un separador vertical. ¿Hay una pregunta? Profe, sí.
Eso de S menor a 0 no recuerdo bien por qué era una contradicción si es que hacíamos tender el R a infinito. Pero aquí lo voy a explicar de nuevo. Este S es menor que 0. Si suponemos que S es menor que 0, este R lo puedo hacer tender a más infinito. ¿Sí? Ya, pues. Y esto, esa multiplicación va a tender a menos infinito. Y lo de la izquierda es todo Y este mayúscula. alfa es un número real. Ya, perfecto. Ujú. Ya. Entonces, como les decía también, S igual a 0 también resulta en una contradicción. Geométricamente eso debería ser claro por el hecho de que ya encontramos un separador, pero... fíjense que al hacer S igual a 0, R desaparece, y eso también lo habíamos dicho en la clase anterior. La proyección del epígrafo en la primera coordenada corresponde al dominio de la función. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Eliminando la dependencia de alfa, ¿cierto? Que también no es relevante. Tomando el par, o tomando z igual a x, tenemos una contradicción. Pero perdón, me equivoqué acá. Acá tengo que ser un poquito más cuidadoso. Sí. Voy a dejarlo mejor. Sí. Pongamos aquí, para todo z, r en el interior del epígrafo de f. ¿Ya? Y entonces voy a tomar un par en el epígrafo de f para evidenciar esa contradicción, pero va a ser esto mismo que encontramos anteriormente. Va a ser un par z igual x y r igual a f de x más 2. ¿Ya? Entonces lo que hice aquí, si aquí está, miren el dibujo, si aquí está f de x más 1, estoy mirando como por acá, ¿cierto? Este es el par x, f de x más 2. Eso está contenido en ese abierto que describimos anteriormente, por lo tanto está en el interior del epígrafo de f. Y eso resulta en una contradicción. ¿Ya? Así que el último caso que nos queda es que S es mayor que 0. Vamos a asumir, al igual que siempre, que en realidad S es igual a 1. Acuérdense, la homogeneidad del separador me permite fijar algún parámetro. Así que esto se ve de la siguiente manera. Se va a ver como y, x más f de x es menor o igual que alfa, y esto es menor estricto que y, z más r. Para todo z, r en el interior del epígrafo de f. ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiero decir? Ya. Y esto despejando implica que f de x más y, pongamos así, menos y, z menos x es menor o igual que r. ¿Ya? Ojo que, o sea, ahora ¿por qué escribí como menos i? Es porque estoy tratando de hacer evidente que esto es como una especie de subgradiente, ¿cierto? Lo que va a pasar es que menos i debería ser un subgradiente. Pero para eso necesito convertir a r en f de x, ¿cierto? Claro. Y para hacer eso, lo que tengo que hacer en realidad es tomar límite a esta desigualdad. Cuando digo tomar límites, lo que me refiero es que como es una desigualdad no estricta, se va a seguir cumpliendo si yo miro en la adherencia del conjunto que tengo aquí escrito. Adherencia, y si ustedes se acuerdan en las
clases de la primera parte del curso, probamos que cuando un conjunto tiene interior no vacío, un conjunto convexo, la adherencia del interior de ese conjunto es igual a la adherencia. ¿Ya? Así que al menos puedo verificar esta condición para cualquier elemento en el epígrafo de F. En particular, puedo tomar el par Z igual X y R igual F de X, que es el que me interesaba en el principio. O sea, no, perdón, no Z igual X, Z igual cualquier cosa. Voy a tomar Z en el dominio de F y R igual a F de Z. ¿Sí? Ya. ¿Y eso qué me dice? Esto es para todos esos pares. En particular se cumple que para todos Z, o sea, para todos Z en el dominio de F, tengo esta condición. Y yo puedo reemplazar dominio de F por todo el espacio porque F es propia. En el enunciado decía propia. Entonces, F nunca vale menos de infinito y si vale más infinito, esa desigualdad se cumple trivialmente. Y esto es lo mismo que decir que menos I pertenece al subdiferencial de F en X. Ya, disculpen, me atrasé un montón. Así que voy a cortar la transmisión acá. O sea, voy al menos cortar la grabación y si tienen preguntas se pueden quedar, me las pueden hacer.